Bienvenidos, como cada semana abrimos las puertas de nuestra escuela, lo estamos haciendo recuperando parte de la nota que hacíamos con el técnico Carlos Lavanchi, director del Industrial, y esta segunda parte en realidad tiene que ver con la donación que hizo el gobierno de la provincia. Son bienes recuperados de actividades delictivas, en este caso un auto, 2 motocicletas que se van a incorporar también para el uso en los talleres y en las distintas actividades, no solo de la escuela, sino también del taller de oficios que hay durante la noche que dicta la Universidad Nacional del Litoral, aquí en la Escuela Industrial. Sí, bueno, tuvimos la suerte de que la Prat haya decidido distribuir en las instituciones educativas técnicas de todo el departamento de la capital esos autos, esos vehículos que tienen decomisado a través de las acciones del delito y que estaban ya previos a ser compactados. Los que estaban en condiciones decidieron donarlos, la escuela hizo un pedido formal para eso y bueno, en el día de ayer tuvimos la presencia de los directivos de la Prat y de la provincia, donde nos entregaron un vehículo, un Citroën C4 Lounge y 2 motos que van a pasar a ser parte de las prácticas de los estudiantes de mecánica electricista dentro del taller de máquinas térmicas o de motores, comúnmente lo conocemos, que bueno, es un paso adelante para que el estudiante no trabaje solamente con los motores como venimos trabajando siempre, sino ahora tiene la posibilidad de disponer del vehículo entero para entender el funcionamiento de toda la unidad de potencia, no solamente el motor, dirección, caja, freno, sensores, para entender también todas esas siglas de lo que traen los autos modernos, que el ABS, EBD y demás disposiciones electrónicas que, bueno, ahora tienen la posibilidad de trabajar con eso. La escuela ya tenía un vehículo, ¿verdad? Sí, ya habíamos sido beneficiarios con una donación de Citroën también, pero hace más o menos unos 15 años, de un vehículo que también lo usábamos para ese tipo de cosas, pero este que viene ahora nos da la posibilidad de poder desarmarlo. El que teníamos de antes nunca pudimos desarmar el vehículo, siempre se trabajó sobre el chasis completo y ahora sí esto nos da la posibilidad de desarmar, tocar, que los chicos puedan meter mano, que es una de las principales expectativas de nuestros estudiantes. ¿En dónde están los dos vehículos? Están dentro de la escuela, por supuesto. Sí, en el sector de calle 1 de Mayo hay un espacio que se transformó en electrónica del automóvil, que ahí donde está el Citroën el más viejo, y el otro ahora, hasta que lo podamos llevar al taller, está en la rampa donde están los rolos de prueba para vehículos. Estos vehículos también son utilizados en la capacitación que se da por la noche a través de los oficios dentro de la escuela. También es la escuela, porque la escuela comparte, digamos, sus instalaciones. Sí, sin duda. O sea, las donaciones vienen a la escuela, pero en realidad es a la universidad y la escuela comparte el espacio y la infraestructura y todo lo que está puesto en ello con los cursos de capacitación, que son también de la universidad, no dependen directamente de la escuela, de la dirección de la escuela, sino de la Secretaría de Extensión, pero ellos compartimos con ellos también todo ese equipamiento. Que funcionan por la noche aquí en la escuela. Esos son los cursos de capacitación que funcionan a partir de las 19:15 de todos los días desde hace ya 90 años más o menos. Bueno, y además también se firmaron varios convenios de pasantías, de prácticas profesionalizantes en realidad con algunas empresas. Sí, este año, a finales del año pasado, en realidad logramos destrabar todo lo que lleva a la firma de los convenios marco para práctica profesionalizante. Esos convenios se venían firmando desde el rectorado, se los firmaba el rector, lo cual nos llevaba a nosotros un tiempo largo y complejo de trámites administrativos para poder firmar los convenios. A finales del año pasado, se lo empezamos a hacer este año, nos delegaron la firma en la dirección de la escuela. Así que cuando conseguimos una empresa que esté dispuesta a recibir a nuestros estudiantes, el acta acuerdo lo firmamos directamente, el convenio marco de práctica profesionalizante lo firmamos directamente entre la empresa y la dirección de la escuela. Lo firmo yo, y eso nos posibilitó que en el lapso de un mes, por ejemplo, hayamos logrado firmar 4 convenios.
3 empresas de construcciones y una empresa para la especialidad química hemos firmado en estos días, así que muy contentos con eso, porque cuanto más estudiantes tengamos en el mundo laboral haciendo sus prácticas, sabemos que eso redunda en 2 cosas, en un montón de cosas. Eso redunda en la capacitación de nuestros estudiantes, pero también en ese feedback que necesitamos con las empresas. Saber qué es lo que necesita una empresa de nuestros técnicos hace que nosotros podamos pensar en planes de estudio que incluyan las necesidades de las empresas de la zona. O sea, es doblemente beneficioso. Estas pasantías no son rentadas, son pasantías de prácticas estudiantiles. Sí, no son rentadas, los chicos están 100 horas, van 2 días a la semana, son dos mañanas generalmente, que son los contraturnos que los chicos tienen disponibles, y se da durante, es un periodo de no más de 3 meses en donde los chicos van a las empresas. No son pagas, lo único que las empresas sí colaboran con el viático, con el traslado, para que los chicos no tengan que el traslado no le represente dinero a los estudiantes, ¿no? Este tipo de trabajos, digamos así, con las empresas, quiero decir, ¿permanece abierto? ¿Los que firmaron tienen alguna relación con la escuela? Sí, la relación... Son egresados, quiero decir, a lo mejor. Sí, la mayoría de los titulares de las empresas o con quienes nosotros tratamos son graduados de la escuela. O sea, nuestra forma de acercarnos es a través de esa predisposición que tienen todos los graduados. Ese sentimiento hacia la escuela hace de que muestre una apertura mayor para nuestros estudiantes, y entonces a nosotros se nos facilita, lógicamente. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Halley 99.7. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad siempre. Universidad Nacional del Litoral. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Tenemos una parte más también en nuestro programa, como siempre lo hacemos, hablar con los egresados, aquellos que pasaron por estas aulas, y recordar no solo las anécdotas de haber venido a cursar cuando uno era joven, sino también aquellas enseñanzas y cómo uno pudo construir un futuro con nuestra escuela. Carreras y Silvi son 2 de los egresados que están cumpliendo 50 años en este 2025 de haber egresado de aquí, de nuestra escuela industrial. En la escuela, cuando entraste y después encontraste la especialidad, digo, aquello que imaginaste o que imaginaron también tus padres, ¿lo encontraste en la escuela? Sí, partamos de la base, como han contado todos mis compañeros, que entrar en una escuela de estas características es como entrar en otro mundo, viniendo del lugar donde vengamos, del interior, de alguna escuela de la ciudad. Pero era la escuela industrial, con una reputación que, si bien no conocíamos mucho, teníamos 13 años, pero veníamos con toda esa reputación. Fue algo, en lo particular, fue algo impresionante, bueno, porque no me sentí cohibido por la cantidad de alumnos que había o por lo que era estructuralmente, pero me llamaba toda la atención, era todo mágico. Para mí era todo mágico, y para mí era un disfrutar todos los días, con los inconvenientes de venir a cursar, las exigencias, etcétera, etcétera. Pero para mí era todo mágico. Era el descubrir desde ese entonces un mundo diferente que me apasionaba. Era el industrial y lo sigue siendo una escuela pública, digamos, también eso tiene que ver. Acá no había muchas diferencias. No, sí, es cierto, es cierto. Hay muchas cosas que han cambiado, estamos hablando del siglo pasado. Hoy hay muchas cosas que han cambiado, pero hay muchas cosas que se siguen manteniendo. La escuela pública, la confraternidad que hay, el trato de los docentes, porque el trato era muy ameno, nadie se guardaba nada. De los docentes que teníamos, nadie se guardaba nada. Todos decían su experiencia, su conocimiento, tanto en libros como en la práctica, y nos enseñaban cómo teníamos que comportarnos nosotros fuera de la escuela. Cuando termináramos de cursar la especialidad, cual fuere, cómo teníamos que comportarnos fuera. Y eso no tiene precio, es invaluable. Estando en mecánica y gustándote los fierros, seguramente participaste también de lo de las carrozas, esa historia. Sí.
Yo recuerdo que, porque fueron los últimos años de la farándula, lamentablemente se dejó de hacer. Después volvieron con los años a intentar, pero no era lo mismo de su momento. Era una competencia sana entre las distintas escuelas técnicas, donde casi siempre ganaba la escuela industrial, la gloriosa escuela industrial. Pero también estaban los profesores de taller, digo, la escuela se ponía en movimiento para eso. Sí, toda la escuela estaba al servicio de la farándula, nos daban tiempo libre para poder ir a hacer los trabajos que teníamos que hacer. Además, veníamos a la noche, pasábamos toda la noche trabajando, y con ese entusiasmo de poder hacer algo que lo hacíamos realmente a pulmón, porque no teníamos plata, o sea, había muy poco dinero y el que había que disponer era de bolsillo o de alguna forma, pero era con rejunte de papeles, de hierros, de cables. ¿Qué pensás que una escuela técnica que se caracterizaba por el tema de la excelencia en la educación le brindaba este espacio a armar carroza para una farándula? Digo, ¿por qué perdía tiempo, entre comillas, a lo mejor para eso? Precisamente por lo que te dije en un principio, es todo parte de la formación. Cuando vos tenés una formación integral, donde no es únicamente sentarte en el pupitre y escuchar lo que dice el profesor y venir y estudiar y rendir, es el trabajo, es poner en práctica las habilidades que cada uno tiene, y todo eso te va formando también. La confraternidad, el llevarte de acuerdo con el compañero, conozcas o no, porque ahí nos mezclábamos todos, los químicos, los mecánicos, los constructores, con ideas diferentes, con temperamentos y caracteres diferentes. Éramos chicos, pero teníamos sus caracteres. Entonces, todo hace a la formación futura, que a lo mejor en el momento no nos dábamos cuenta, estábamos muy contentos, divertidos, etc. Pero al pasar el tiempo, te vas dando cuenta de todo lo que te dio la escuela. ¿Vos fuiste docente en la escuela también? ¿Cómo fue esa experiencia de volver a la escuela y, entre comillas, digo, devolverle un poco a la escuela y al industrial y a las nuevas generaciones aquello que... Mira, vos tocaste las fibras íntimas mías, porque más allá de yo sentir lo que sienten todos mis compañeros por la escuela, por todo lo que me brindó a nivel educativo y como persona, me brindó la posibilidad de trabajar. Yo entré a la escuela industrial sin pensarlo, porque yo jamás pensé que iba a terminar en la docencia. Yo me capacité para ir a trabajar en mi oficio, en la parte mecánica o en la parte eléctrica. Se me presentó la oportunidad de dar clase en los cursos del programa de capacitación y formación laboral que se dictan en la nocturna, y tal es así que me convocó, el profesor mío fue Ochoteco, para ver si podía contar conmigo en la planta docente. Por supuesto que le dije que sí, porque yo, sin proponérmelo, pero siempre tuve en mi interior esa chispita de poder enseñar, de poder transmitir, de formar a futuros trabajadores, digamos. Y así fue como empecé a dar clase en la nocturna. Era de 19 a 21:30 al principio, después se cambiaron los horarios a 19 a 22, y los últimos 15 años de mi trabajo en la docencia entré a trabajar en la Escuela Industrial Superior, con los técnicos de la Escuela Industrial Superior, donde, bueno, la experiencia fueron formidables. Y lo siguen siendo aún, porque yo sigo visitando la escuela, sigo charlando con los docentes, poquito que quedan de mi época, porque se cambió, casi todos son docentes jóvenes, pero bueno, la idea de la escuela industrial sigue estando. Si bien dijiste vos, es algo que se construye desde el primer momento que pisamos los escalones de la escuela. Vos vas descubriendo cosas que te sorprenden, algunas gratas, otras no, como todo orden de la vida, y que con el paso del tiempo valorás más todo eso, esa confraternidad, esa unión, esa no rivalidad entre uno u otro. Por supuesto, en su momento decíamos, los químicos, y son químicos, los cocineros, les decíamos, los constructores son los mecánicos, somos los machos. Pero Otros decían que estamos llenos de grasa nosotros. Claro, nosotros éramos los grasas, por eso. Pero no había nada malo, digamos, nada malicioso. Era una cuestión de competencia sana, digamos. Todo eso, vuelvo a insistir, te va formando como alumno en su momento y como persona en el futuro. Que vuelvo a insistir, una vez que uno está en la calle y empezó a caminar la calle, y con los años valoramos más todo lo que la escuela industrial, desde su edificación hasta su planta docente, hasta todo, nos dio. Y agradecemos infinitamente todo lo que nos dio la gloriosa Escuela Industrial Superior. Coincido con lo que ha dicho acá mi compañero. Lo que voy a decir es complementar lo que él dice.
En mi caso, yo no trabajé, porque soy docente también en la Facultad de Arquitectura. Entonces, me tocó lo otro. Primero, recibir alumnos del industrial como docente. Y realmente esas características de superación, de ser alumnos aplicados, participativos, uno los nota porque evidentemente se destacan en esas características. Indudablemente que hay alumnos, como digamos, con perfiles diferentes, pero esa característica se mantiene. Y lo otro que me tocó, también interesante, es ser jurado de concurso acá, en la escuela. Entonces, pude ver también, porque acá la escuela trata de lograr, como decía aquí mi compañero, de que los docentes de algún modo estén embebidos de ese espíritu que tiene de pertenencia a la escuela. Y en los concursos que ha habido, que son concursos libres, ¿no? Uno nota eso. Incluso una cosa que me pareció muy interesante, la escuela incluye como veedor estudiantes de cursado del docente, de los docentes que van a rendir o del año. Y yo hablaba con ellos y ellos me decían que este docente es así, este docente es así. Evidentemente estaban muy compenetrados de lo que era la enseñanza. O sea que la verdad que cerré el círculo, digamos, ¿no? O sea, de haber empezado en la escuela y volver, si bien no como docente, pero con esas dos características, dando clases realmente es un espíritu que continúa. Y hay algo que es importante también, nos marcó en la juventud, en la adolescencia, digamos, que es un momento muy especial de la vida, donde, bueno, uno define cuestiones de vida, y bueno, creo que la escuela nos ayudó a seguir nuestro camino. En tu caso también, experiencia universitaria en la docencia, digo, esta es una escuela pública, eso tiene un valor también. No, eso es fundamental. La educación pública es algo que bueno, ahora se discute, pero es algo que tiene que existir porque indudablemente forma parte de lo que es la vida democrática de nuestro país. Indudablemente que una escuela como la industrial, con su exigencia, digamos, marca un rumbo. Y eso es una cuestión que uno debiera tratar de introducir y ir generalizando en el resto. Pero la educación pública es fundamental porque permite que desde algún alumno de un colegio muy, como yo decía, un colegio de barrio normal, pueda acceder incluso a un título como el caso mío y permitirme hacer mi carrera, ¿no es cierto? Tal vez si no hubiera estado la escuela pública y el industrial, estaríamos hablando de otra historia. Exactamente, porque son cuestiones que hay que defender la escuela pública indudablemente, tratando de lograr siempre el nivel de mejoría, digamos, ¿no? Para que la gente comprenda que indudablemente la escuela requiere que uno le entregue de alguna manera lo mejor para lograr de esa manera incorporarse a la vida de una manera, digamos, con mayor solvencia. Halley 997. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Durante esta semana que pasó se dieron 2 días de medidas de fuerza de los docentes universitarios, reclamos por la cuestión docente atrasada, pero también además por todo el contexto que está desde el Gobierno Nacional con una mirada muy difícil para con la educación pública universitaria, la educación pública en todos sus niveles, también para el industrial. Hablamos con Oscar Vallejo, secretario general de ADUL. Esta es la primera parte de esa charla que tuvimos. Mira, está en una situación que es lo que nosotros venimos planteando desde diciembre del año 2023, apenas inició este gobierno. La hipótesis que nosotros planteábamos desde el punto de vista político es que iba a ser un shock de retroceso en la universidad y que ese shock pretendía lo que uno podría llamar un apoyo público en base a los votos que había sacado el gobierno para su mandato, ¿no? Y entonces nosotros íbamos a tener que hacer una disputa de orden político, porque la disputa es de ese orden, no partidario, sino político, que es cómo defendemos la universidad ante un modelo político para la universidad totalmente diferente. Después podemos hablar, si tenemos tiempo, cómo caracterizo yo ese modelo político del gobierno nacional. Pero entonces lo salarial fue la segunda etapa de
del enfoque político que el gobierno le da para conseguir su triunfo político. Al principio intentó atacar el presupuesto de manera directa, entonces eso lo logramos revertir con la marcha del 23 de abril. Eso, el gobierno se encontró con una sorpresa, y es que quien lo había votado en noviembre, en abril le estaba reclamando: no estamos de acuerdo con eso que vos querés hacer para la universidad, no estamos de acuerdo con que el gobierno cierre la universidad por falta de presupuesto. Entonces eso obligó al gobierno a retroceder y entonces a plantear una situación de presupuesto que permitiera tener la universidad abierta. Universidad abierta, ¿qué quería decir en ese contexto? Que se pudiera pagar la luz, sí, era así, y tener un aula que fuera posible tener clases. Hoy llegué al aula, yo trabajo en la ciudad universitaria, en la FICH, y el aula tenía el calefactor prendido, ¿no? Nosotros el año pasado no teníamos calefactores, y eso no se comunicaba como si se hacía en la UBA, pero eso era lo que pasaba, ¿no? Entonces, y entonces uno se puede preguntar, ¿y uno puede dar clases sin calefactor? Sí, puede dar clases, pero da en malas condiciones. Y entonces en la marcha del 23 de abril pudo revertir y nosotros pudimos hacer una constatación política de primer orden. La ciudadanía argentina valora la universidad de manera rotunda, y además pudimos colocar en la esfera pública, en el ámbito del debate ciudadano, podríamos decir, el debate público, que no haya sobre la universidad ningún actor importante que cuestionara a la universidad en sus principios fundamentales. Entonces yo, así como estamos haciendo la nota con ustedes, tengo la posibilidad de tener notas con muchísimos periodistas, y no hay ningún periodista que no diga apoyamos lo que usted está diciendo, lo que usted está diciendo es razonable. Y entonces eso es un indicador de que el gobierno perdió en ese debate fundamental que era tener apoyo para un proyecto de liquidación de la universidad. Pero entonces, ante esa falta de apoyo, el gobierno tuvo que poner el presupuesto y ataca a la universidad desde el otro flanco, que es atacarlo en los salarios. Y ahí es un ataque mucho más certero, podríamos decir, y mucho más difícil de demostrar públicamente, porque claro, se entiende que lo salarial es casi un reclamo sectorial, y entonces nosotros tenemos que explicar que lo salarial constituye el núcleo de la universidad, porque no puede haber enseñanza de calidad con docentes que no puedan dedicarse de manera rotunda a la exigencia que el trabajo. Sin calefactor se puede dar clases, pero sin docentes no. Sin docentes que estén al día, ¿no?, en la avanzada del conocimiento no se puede dar clase, ¿no? Y entonces eso es lo que está en juego. Para que yo pueda preparar mi clase de hoy, tengo que trabajar muchísimo en la semana y tengo que leer literatura internacional, y eso es lo que estamos discutiendo. Porque lo que estamos discutiendo nosotros son las ingenierías. Yo enseño para ingeniería en la Facultad de Ingeniería en Ciencias Hídricas, enseño para la ingeniería del futuro. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que uno tiene que estar en esa literatura internacional. Ya no podemos acceder de manera, puedo decir, institucionalmente válida, pero como Internet nos permite acceder a las publicaciones sin necesidad de pagarlas, ¿no? Entonces podemos, pero hay que frecuentarlas, están escritas en otro idioma, está en inglés, en francés, en alemán. Se logró algo de la mejora salarial en el mes de octubre, porque si no estaríamos peor. Con la marcha de octubre se logró avanzar un poco, se arrancó lo que se llama la garantía salarial, y entonces eso también nos da una enseñanza a nosotros, a nuestras filas, digamos, a nuestra base, y es que sin luchar el gobierno va a seguir avanzando. Entonces, luchando logramos que el gobierno o retroceda o se mantenga y no avance. Entonces, si no luchamos, las cosas se van a poner peores. Y es eso también el otro, podríamos decir, la otra apuesta política que hemos hecho desde el mundo sindical, que es a construir una unidad ya universitaria, con el movimiento estudiantil, con los rectores y las rectoras y el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Recientemente hubo un acto, estuviste participando ahí en representación de los docentes también, sobre el tema del presupuesto universitario, fue aquí en la propia UNE. Exactamente, porque estamos presentando estos tres grandes sectores, sindicalismo, rectores con el SIN y el movimiento estudiantil, presentamos un proyecto de ley de financiamiento universitario, y allí hay componentes distintos, está el componente salarial, el componente de las paritarias, que es lo que nos interesa a nosotros,
pero también están las carreras estratégicas, las plantas docentes, las becas estudiantiles. Es decir, una ley que integralmente tiende a resolver un conflicto universitario que el gobierno nacional no va a resolver, sino que lo va a agudizar, y entendemos que es el Congreso el que debe, por lo menos, plantar un mojón para ir en busca de una solución, porque si esto no se revierte rápidamente, los males en la universidad, a veces se habla así en términos metafóricos, las patologías que empiezan a suceder en la universidad son profundas. ¿Cuáles son esas patologías? Por ejemplo, el desfinanciamiento de las líneas de investigación, la imposibilidad de de participar en las comunidades científicas internacionales, la posibilidad de tener equipamiento de primer nivel. ¿Y el desaliento hacia la docencia? Y además hay un desaliento, en el sentido en que vos tenías alguna dificultad económica, pero tu trabajo era socialmente muy valorado por el gobierno, ¿no? Hasta ahora no había habido ningún gobierno, salvo el gobierno de Macri, con matices, no había habido ningún gobierno que te pague mal sueldo y encima te monte una campaña de desprestigio social, como este gobierno que dice que nosotros en la universidad, en lugar de enseñar, hacemos adoctrinamiento, ¿no? Y entonces la gente se resiente de eso, es verdad lo que vos decís, Fernando. Pero entonces el desaliento, o podríamos decir, la valoración social de nuestro trabajo es importante, porque nuestra identidad está trazada ahí y porque además, como decimos todos nosotros, es cuando uno se cruza en la calle con sus estudiantes y dice, hey, ¿cómo le va, profe? Y voy estaba mi padre internado en una clínica, en una situación complicada, y entro a la terapia intensiva y me hablan, y era un estudiante mía que estaba en terapia intensiva. Me dice, profesor Vallejo, mire dónde lo vengo a ver, deséeme que me componga. Pero esa relación docente-alumno, digamos, la comunidad propia educativa es algo que se traslada en la educación pública desde el nivel inicial hasta el universitario también. Por ahí estas políticas buscan romper ciertas cuestiones solidarias dentro de la comunidad educativa. Yo creo que sí, tienden a eso, porque además como tienden a un individualismo extremo y a hacer o a mistificar que el mercado puede resolver las relaciones sociales, que no las va a resolver, entonces tiende a destruir esas relaciones, o a que eso no se entiende que uno, además de la gratificación por producir conocimiento, tiene una gratificación por el trabajo social que hace. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Lo hacemos con este compromiso renovado desde hace más de 20 años de volver a abrir las puertas de nuestra escuela la semana que viene.